Buenas noches, profesora. Le habla Lindy Castrellón. A continuación voy a proceder a explicar cómo realicé mis ajustes y balance general en la hoja de trabajo, cómo saqué los cálculos de la que estaba solicitando la información adicional, mi estado de resultado, variación de capital y balance general. Los resultados del balance de prueba fueron previstos por usted y aquí los totales de mi débito y crédito del balance de prueba pues están balanceados, ambos montos dan lo mismo, por lo cual estuvieron marcados con una doble raya. Voy a proceder directamente a hablar sobre la información adicional que tenemos aquí. Ok, aquí en este caso vamos primero a verificar cómo hacer el ajuste de inventario final de mercancía. Ok, entonces, para hacer ajustes al final de nuestro año fiscal y ver cuánto nos queda de mercancía, se utiliza el asiento en cruz, en el que se considera lo que nos dice la información adicional sobre cuánto nos queda de inventario. Entonces, primero vamos a verificar cuánto nos queda del inventario de mercancía en el balance de prueba, el inicial, perdón. Aquí tenemos $9,000. Y el inventario final fueron $4,000. Ok, lo primero que hacemos es eliminar ese valor de $9,000 porque no es el inventario que nos quedó al final. Inicialmente teníamos 9,000. Entonces, para eliminar estos 9,000 iniciales que se encuentran del lado débito, vamos primero a considerar cómo llegó esa mercancía a la empresa. La mercancía primero llegó a la empresa por medio de una compra que fue por $9,000. Entonces vamos a crear el asiento A1, vamos a ponerlo como compras y entonces del lado débito vamos a poner esos $9,000 que se compraron. Entonces, luego vamos a poner inventario de mercancía y vamos a poner entonces esos $9,000 también al crédito. Luego vamos a hacer el asiento A2. En este ponemos el inventario final de mercancía, que es la que tengo realmente, y ponemos ese total que son $4,000 al lado débito. Y luego abajo vamos a poner la cuenta de compras y la vamos a poner al lado crédito para completar nuestro asiento en cruz. Luego que ya hemos completado esta parte, vamos a ir pasando cada uno de estos ajustes al área de ajustes de mi hoja de trabajo. Por lo tanto, primero que todo vamos a empezar con compras, que es la primera. Voy a buscar compras aquí. Me voy a ir al lado de ajustes y del lado débito voy a agregar estos $9,000 aquí. Luego voy a buscar el inventario de mercancía en el A1. Tenemos $9,000 del lado crédito. Voy a buscar acá inventario de mercancía y voy a agregar esos $9,000. Luego voy a pasar al A2. Aquí tengo inventario de mercancía con mi inventario final que son $4,000 al lado débito. Yo voy a buscar mi inventario de mercancía acá en la hoja de trabajo y del lado débito voy a poner $4,000 en mis ajustes. Y finalmente voy a ver aquí mi siguiente asiento es compras. Tengo $4,000 al lado crédito. Voy a buscar acá las compras y voy a agregar acá esos $4,000. Ok. A continuación vamos a proseguir con los gastos de materiales de oficina. Inicialmente gastos de materiales de oficina, materiales de oficina como activo, teníamos $500 en el balance de prueba. La información adicional nos dice que el inventario final de materiales de oficina es de $40. ¿Cómo calculamos este gasto de materiales de oficina? Vamos a agarrar esos $500 iniciales que están aquí y le vamos a restar los $40 que nos quedan de inventario final. El total de esa resta va a ser el total del gasto de materiales de oficina. $500 menos 40 equivale a $460. Así que como es un gasto, lo vamos a poner aquí del lado débito. Y abajo, para poder cerrarlo, vamos a poner materiales de oficina, siempre con una sangría para mantener el orden. Y vamos a poner esos $460 del lado crédito. Entonces, vamos a pasar esto acá, a la hoja de trabajo.
En los ajustes voy a agregar una línea de gasto de materiales y del lado débito voy a proceder a poner esos $460. Y acá la siguiente línea dice materiales de oficina, $460 al crédito. Así que yo voy a buscar mi línea de materiales de oficina y en los ajustes del lado crédito voy a poner esos $460. Ok, nuestra siguiente línea van a ser los gastos de depreciación, que va a ser identificado con la letra C. Mis gastos de depreciación son los que se le calculan a la propiedad, planta y equipo, que son aquellos activos que se van a utilizar a largo plazo y que se van a devaluar con el tiempo. Aquí nos indica la información adicional que la depreciación de todos es el 5%. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner una línea llamada gastos de depreciación donde vamos a calcular el total de todas. Y debajo vamos a detallar la depreciación acumulada de cada uno de esos activos y propiedad, planta y equipo. ¿Cuáles tenemos aquí? Tenemos mobiliario de oficina, equipo rodante y equipo de oficina. Entonces, como es el 5%, vamos a agarrar primero el mobiliario de oficina, que fueron $6,904. Le vamos a calcular el 5%, que se traduce a calcular esos $6,904 por 0.05 y mi total son 345,20. Repetimos el proceso con el equipo de oficina, que son $6,000, disculpe, y entonces a eso le vamos a sacar el 5%, que son $300. Finalmente llegamos a equipo rodante. Aquí en equipo rodante tenemos una condición especial. Inicialmente teníamos $15,000 de acuerdo a nuestro balance de prueba en equipo rodante, pero hubo una compra de un equipo rodante de $25,000 que no fue registrada en la fecha del 1 de abril. Entonces aquí primero yo voy a tener que calcular la depreciación de ese equipo rodante que compré el 1 de abril porque eso se empezó a usar antes de que cerrara mi año fiscal. Entonces aquí abajo yo puse unas líneas especiales para detallar esto y puse que mi equipo rodante $25,000, el 5% de esto equivale a $1,250. Entonces tengo que sacar también la depreciación por mes. Para esto yo voy a dividir esos $1,250 entre los meses que tiene el año, que son 12. Y eso me da un total de $104,17 al mes. Yo tengo que hacer un prorrateo porque no pasó un año completo desde que se compró el equipo. O sea, el equipo se compró en abril. Así que yo tengo que calcular cuántos meses fueron usados, que de abril a diciembre, bueno, 9 meses en total. Y entonces, para verificar cuánto de esos 5% fue realmente utilizado, yo tengo que multiplicar mi cantidad de depreciación por mes por la cantidad de meses utilizados y eso me da un total de $937,50. Entonces, para sacar esa depreciación acumulada de equipo rodante, primero yo voy a sacar el 5% de los $15,000 del equipo rodante y le voy a sumar estos $937,50. Aquí yo hice la fórmula donde tomaba los $15,000, que era mi línea B12, por 5% para sacar la depreciación de este equipo rodante inicial y le sumé los $937,50 de la celda K31 y eso me dio un total de $1,687,50. Mi total de gastos de depreciación van a ser $2,332,70. Ahora, también tengo que calcular mis gastos de seguros pagados por anticipado. La compra de la póliza se realizó el 1 de febrero de este año por un total de 12 meses, un año. Entonces, me voy a ir acá a verificar cuánto fue mi total de seguros pagados por anticipados. Fueron $4,000 y aquí hay un cálculo especial que yo tengo que hacer. Primero, aquí yo detallé seguro pagado por anticipado. El valor por el que compré mi póliza fueron $4,000.
Acá yo estoy detallando el tiempo que cubre, son 12 meses, puesto fue un año. Como se compró el 1 de febrero, tengo que calcular cuántos meses fue utilizado. Fueron 11 meses. Ahora, vamos a calcular cuántos de esos $4,000 equivale el uso mensual. 4,000 entre 12 equivale a $333.33. Entonces, para calcular cuánto me gasté, yo voy a tomar esta cantidad de $4,000, que fue mi valor inicial, lo que me gasté en total, y eso me da un resultado de $3,666.67. Ahora que ya yo tengo mis gastos de depreciación y mis gastos de seguro pagados por anticipado, yo voy a devolverme acá a la hoja de trabajo a agregar esos gastos aquí. Entonces, aquí hay algo muy importante que verificar, que es que las depreciaciones acumuladas van a ir del lado crédito en los ajustes, y mis gastos de materiales, de seguros pagados por anticipado y depreciación van a ir del lado débito. Entonces, una vez ya yo pasé mis respectivos gastos de cada lado, voy a proceder a agregar la venta de mercancía que no fue registrada por $15,000 y la compra del equipo rodante. ¿Cómo hago esto? Me tengo que ir acá a los ajustes. Por ejemplo, primero, la venta de mercancía por $15,000 que no fue registrada, tenemos que incluirla acá en los ajustes. Como es una venta, mercancía está saliendo, esto nos afecta al lado crédito, así que yo voy a agregar estos $15,000 al lado crédito.